Hace falta experiencia para aprender una realidad grande como la vida misma. El sufrimiento que se lleva por dentro, el daño y el maltrato psicológicos es fácilmente tan doloroso y en muchas ocasiones peor que el maltrato físico. Antes de empezar, advierto, te enseñaré evidencias de que, tal como decía Einstein, el universo y la estupidez humana son infinitas. Y quizá hasta se le quedó en el tintero añadir que, a la par de la estupidez, la maldad del hombre también puede ser infinita. En los próximos minutos lo comprobarás. Prepárate muy bien porque estos son los 7 experimentos más crueles de la psicología y la psiquiatría. Número 7. Del experimento que mora en la entrada del top se han hecho películas. Se le llama el experimento de Stanford y se llevó a cabo en el año 1971, liderado por Philip Zimbardo, un psicólogo estadounidense e investigador del comportamiento. Lejos de pagar un precio por el daño psicológico que sus experimentos causaron a personas reales, Zimbardo fue nombrado presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología en el año 2002. Justo es decir, sin embargo, que los sujetos de prueba de este psicólogo se hicieron daño a sí mismos como parte de la naturaleza humana, y no porque él así lo haya previsto. La prueba se llevó a cabo en una prisión ficticia. Hubo 2 grupos de voluntarios, los que desempeñarían roles de carceleros y los que desempeñarían roles de prisioneros. No pasó mucho tiempo antes de que los voluntarios que fungían de guardias empezaran a abusar de su poder contra los voluntarios que interpretaban el rol de prisioneros, hasta el punto en que empezaron a hacerles daño. No era que disfrutaban de maltratar a los voluntarios que cumplían el rol de prisioneros, sino que rápidamente el respeto básico que mutuamente se debían unos a otros se erosionó, porque los guardias comenzaron a ver a los contrarios como menos que seres humanos. Empezaron a darse situaciones de abuso que, con los días, degeneraron en peleas físicas y violencia. Los voluntarios vestidos de guardia se sentían cada vez más a gusto con su rol y se frustraban a la menor desobediencia. Aún a sabiendas de que todo era un experimento, perdieron el control y el respeto los unos sobre los otros. El nivel de violencia llegó a tal punto que el experimento tuvo que ser suspendido a menos de 7 días de comenzar. Varios voluntarios resultaron severamente heridos. Número 7. Número 6. He aquí un dato que casi nadie conoce, pero tu vida no será más feliz por saberlo. Pasa que los experimentos psiquiátricos no solo se efectúan en seres humanos, sino también en animales. Así es. Ellos no solo son usados como sujetos de prueba en laboratorios químicos que generan cosméticos y otros productos,
sino que también se usan para probar la resistencia psicológica en el mundo animal. Tan nefasto como se escucha. Martin Seligman, el psicólogo que estás viendo ahora mismo, decidió realizar un experimento que luego se bautizó como la indefensión aprendida. Se utilizaron principalmente perros. Se les colocaba en una caja enorme dividida en dos. Los animales recibían una descarga eléctrica muy dolorosa que los hacía chillar. Debían aprender que, si se pasaban al otro extremo de la caja, evitarían el dolor. Y así lo aprendían, ni bien recibían la señal de que la descarga eléctrica estaba por llegar, anunciada ominosamente a través de una alarma y un bombillo rojo. Era algo así como el cruel test que el Dr. Beckman de Los Cazafantasmas le hacía a un incauto participante, pero mucho más doloroso y con animales, a quienes se sometían a tardes enteras de tortura para ver si aprendían la lección, si es que eran capaces de aprenderla. Número 6. Número 5. El siglo XX estuvo marcado por grandes avances médicos, pero para llegar ahí tuvieron que hacerse cosas que hoy serían impensables, como por ejemplo traumatizar a un bebé por el bien de la ciencia. En el año 1920, el psicólogo estadounidense John Brodus Watson quiso probar los límites de la tolerancia psicológica en un infante. Parece increíble que, para semejante prueba, hayan conseguido a un sujeto de estudios, en este caso un bebé al que apodaron Pequeño Albert, de quien no se supo qué pasó después de los experimentos. Algunos de los ensayos perpetrados hacia Albert quedaron grabados en video. Ocasionan repelús por lo crueles y extremos que fueron. Como en aquel entonces no imperaban regulaciones éticas, se pudieron permitir llevar al bebé a extremos de sufrimiento. John Watson quería probar que podía condicionar a la criatura a sentir miedo ante estímulos que normalmente no le causarían temor. En pocas palabras, se investigaba el desarrollo de la fobia en un ser humano y para ello estaban resueltos a provocarle una fobia real a Albert, a una criatura hasta entonces emocionalmente estable. Los investigadores obligaron al bebé a jugar con diversos animales, monos, perros, conejos y hasta ratas. En ningún caso mostró el menor temor. Pero cuando hicieron el experimento una segunda vez, el inefable Dr. Watson hacía que, cada vez que el bebé tocara a los animales, se produjese un sonido estruendoso y horrendo. De esos que no te esperabas y te causan tanto pánico que te hacen saltar de la silla. Como si fuese un screamer de internet, pero peor, contra un bebé y hecho constantemente. El resultado, Albert lloraba y trataba de escaparse gateando. Los animales también se asustaban. Con esto, se probó que una fobia puede ser causada adrede y utilizada contra una persona a la que se pretende dañar psicológicamente. Número 5. Número 4.
Hay personas que no están de acuerdo con la politización grosera que se ha hecho del colectivo LGBT. Pasa que luego de la crisis financiera del año 2008, en Wall Street, múltiples empresas responsables del crash, para lavar su imagen un poco, empezaron a hacerse partícipes de estas luchas sociales. El resultado, mucho del colectivo LGBT ya no se siente cómodo porque se sienten a sí mismos manoseados por intereses económicos y políticos. Pero durante el siglo XX, lesbianas y sobre todo homosexuales fueron objeto de situaciones hórridas. Durante los años 60, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Los psiquiatras intentaban curarla con diversos programas y algunos eran indeciblemente brutales. Una de las estrategias más usadas era generar una furiosa homofobia en los pacientes. O sea, intentaban curar la homosexualidad haciendo que sintieran una violenta aversión hacia su propia condición sexual. El método: masivos choques eléctricos en el cerebro e inyecciones que inducían al vómito, a la vez que los obligaban a mirar un montón de imágenes horribles. Estas personas eran sometidas a humillaciones y maltratos destinados a generar un profundo impacto emocional que devenía en trauma, vergüenza y autorrechazo. El resultado: un montón de suicidios en pacientes adultos y jóvenes. Ten en cuenta que muchas familias sometían a sus hijos adolescentes a pasar por esto ante la menor sospecha de que pudieran ser homosexuales. Quienes no se suicidaban acababan una vida entera con traumas muy severos gracias a estos tratamientos, entre comillas. Número 4. Número 3. Lo siguiente salió expuesto a detalle en los trabajos periodísticos más profesionales que se han hecho sobre Theodor Kaczynski, conocido como el Unabomber. ¿A qué se debe toda la maldad de este célebre matemático? Algunas películas que se hicieron sobre él infieren su odio hacia la sociedad. Otros insinúan que padeció enfermedades mentales. Pero varios de sus biógrafos aducen un motivo mucho más oscuro. Theodor Kaczynski ingresó a la Universidad de Harvard en el año 1958 con tan solo 16 años. Ya era considerado un prodigio, alguien con un cociente intelectual superior. Es por eso que, como a muchos recién ingresados, a Kaczynski le convencieron de ser reclutado para una prueba llamada el experimento Murray, y le pagaron para ello. Este experimento consistía en medir cómo se comportan los humanos bajo estrés. Durante las semanas que duró el experimento Murray, Kaczynski, siendo apenas un adolescente, fue sometido, junto a otros compañeros de prueba, a interrogatorios brutales y humillaciones monstruosas que llegaron a durar días. Previo al estudio, los participantes, quienes se comprometían bajo firma a terminar el experimento, habían tenido que contestar un largo cuestionario con preguntas muy personales de su vida íntima y familiar, que desconocían que luego sería utilizada contra ellos mismos para lanzarles un cóctel maliciosamente detallado de agravios, insultos y maltratos psicológicos descarnados. El objetivo, como ya dije,
era causar en los participantes el mayor nivel de estrés. Mientras más extremo, mejor. Cito textualmente las palabras de un estudio profundo sobre la psique del Unabomber. Muchos sugieren que fue este experimento el cual despertó su furia en contra del sistema, como más tarde lo llamaría en su famoso manifiesto. La terrible humillación de la que fue víctima por varios días, perpetrada por un científico reconocido, fue el catalizador de su brutal odio por las instituciones, que luego expresaría con sus crímenes. Años después, Theodor Kaczynski se convertiría en el temidísimo Unabomber, el asesino serial genio que enviaba paquetes bomba a científicos y académicos, matando a 3 e hiriendo de gravedad a otros 23. Número 2. Lo que trepa hasta acá no tiene nombre científico. Jamás se le dio porque es tan cruel que solo es descrito por su denominación vulgar. Se trata de un método desarrollado por la China comunista y usado por primera vez durante la Guerra de Corea. Los derechos humanos brillan completamente por su ausencia, pues para el test que se queda con este escaño en el top, se somete a una persona al aislamiento y la intimidación más extremos, llevado de la mano con niveles de estrés prolongado, capaz de destruir los límites de la cordura, con la finalidad de romper la resistencia psicológica de la víctima y por consiguiente imponerle cualquier línea de pensamiento, por extrema que sea. Se le llama lavado mental y es una táctica de guerra de índole psicológica que actualmente está completamente prohibida por todas las convenciones de derechos humanos. Para llevar a cabo un lavado de cerebro efectivo, necesitas tener absoluta disposición sobre la vida de otro ser humano. No solo se usa la violencia verbal y física, sino que además se le coacciona a través de la tortura. La estrategia goebbeliana de repetir una mentira hasta que se convierte en realidad es la piedra angular de este perverso tratamiento en el cual, una vez destruida la autoestima, el ego y hasta las ganas de vivir en alguien, se comienza a proceder con el lavado de cerebro como tal. Como dije antes, el lavado de cerebro está terminantemente prohibido en todos los tratados de derechos humanos sobre la faz de la Tierra. Por si lo ya dicho no fuera lo suficientemente perverso para justificar su prohibición, te comento que diversas potencias militares han perfeccionado el lavado de cerebro, copiando tácticas usadas en sectas y religiones extremistas. Llegados a este punto, es imposible para un ser humano, por fuerte que sea, no sufrir daños psiquiátricos severos. Con un lavado de cerebro efectivo, puedes lograr que una persona se inmole a nombre de cualquier causa. Número 2. Número 1. Me preocupa mucho que pienses que lo que quedó, y por bastante, en primer lugar, sea solo un rumor de la cultura popular, una leyenda urbana, una conspiración. Pero no. Si has visto películas, libros y series donde esto se mencione, es porque lo que pasó en verdad fue tan espectacular
amén de grotesco, que nuevamente la realidad supera la ficción. Esto es 100% real. El proyecto MK Ultra existió. No es ficción, no es invento ni es rumor. Ya hace mucho no es una conspiración, es fáctico. ¿Te acuerdas que antes establecimos que el lavado de cerebro fue un método desarrollado por la China comunista, verdad? Bueno, viendo los resultados obtenidos por sus contrapartes asiáticos, los estadounidenses, a través de la CIA, perfeccionaron el método chino. Los americanos desarrollaron no solo estrategias de control mental más complejas y efectivas, sino además añadieron sustancias psicoactivas al combo. Saltándose no solo leyes de su propio país, sino además pisoteando todo tratado de derechos humanos internacional, la CIA reclutó seres humanos en estado de precariedad. Personas que además no tenían amigos ni dolientes. Cero familia. No se sabe al día de hoy cuántos sujetos humanos murieron buscando perfeccionar métodos de lavado de cerebro, creando lo que se denomina en el mundo del espionaje como sleeper agents, es decir, espías que llevan vidas normales durante años a la espera de una señal para entrar en acción. No solo se utilizaron métodos coercivos absolutamente brutales. Acá no se perseguía un bien por grande que fuese. Se perseguía más bien un mal injustificado. Hablamos de pulverizar por completo la integridad psíquica, emocional y mental de un ser humano y ponerlo al servicio de misiones que en muchas ocasiones acababan con la vida del mismo. Amén de los monstruosos métodos coercitivos, se añadían complejas sustancias psicoactivas para amasar la mente de los sujetos de prueba. Es por eso que se les suministraban en cantidades brutales, que sin duda eran increíblemente dañinas, no solo para la salud general, sino la salud mental de ellos. Si jugar con estas sustancias ya de por sí es muy peligroso, imagínate que te suministren en cantidades de 7 a 10 veces la dosis aconsejable. Imagínate lo que eso le hace a tu cerebro. El proyecto MK Ultra utilizó a seres humanos como bienes descartables. Se sabe que incluso estudiaron la reacción de estos programas en niños, a quienes se les impedía hacer sus necesidades durante días, a la vez que eran sometidos a pruebas de control mental tan brutales que después no podían ser integrados de vuelta en la sociedad. ¿Quieres saber lo peor? El MK Ultra ocurrió entre los años 50 y 70. Se supone que debemos creer que los mismos que hicieron esto, hoy, en 2023, con todo lo que está pasando, no están haciendo nada más. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del genial León Peña. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.